Gracias a usted, doctor Vázquez, a usted, doctor Herbert, y esencialmente a la academia y a ustedes, quienes están siguiendo este foro. A Fernanda, felicitación, sin duda, la conferencia recoge algunos puntos que yo tenía, no los voy a repetir, traía un par de imágenes, pero definitivamente creo que sobran. Antes de empezar, no quiero tampoco rebasar el tiempo ni abusar de su presencia. Quiero manifestar mi conflicto de intereses. No tengo absolutamente ninguna limitación para hablar con tranquilidad acá de cualquiera de estos temas. No tengo ningún tipo de vinculación directa o indirecta con ninguna casa farmacéutica, ni tampoco con ninguno de los elementos que promueven o que denostan de estos procesos. Así que a partir de este momento, pues todo lo que diga de una u otra forma corresponde solamente a mi condición como periodista y como médico en este caso. 10 meses. Cuando el profesor Esguerra me dijo que habláramos sobre el papel, sobre, digamos, los medios de comunicación en este proceso de vacunación, básicamente me puse a pensar qué era lo que yo había hecho en estos 10 meses de pandemia. Y en estos 10 meses de pandemia estoy tratando esencialmente de aprender, tratar de poner aquí algunos puntos, digamos, concretos o tratar simplemente de sentar, digamos, algún tipo de teoría alrededor de un tema en el que no solamente tenemos, mejor dicho, convergemos todos en torno a la ignorancia y a la incertidumbre, sería completamente irresponsable. He tratado durante 10 meses de mirar cómo no ser parte del problema, cómo no llevar, digamos, los medios con los que trabajo a fortalecer, digamos, a proyectar elementos que de una o de otra forma se conviertan, digamos, en componentes que sin duda agraven la situación. No lo he podido de verdad entender. Todas las teorías desde el punto de vista de comunicación, todos los elementos que de una u otra forma marcan sin duda los componentes del cómo llegar a la gente en este caso han sido fallidos, lo mismo que los modelamientos, con el debido respeto, profesor Rosselli, todos estos modelamientos han sido fallidos, incluso el de la comunicación. Y parte uno esencialmente a buscar algunas causas para potencialmente, digamos, remontarlas y tratar de ponernos en el caso concreto de lo que nos está pasando. Yo creo que todos tenemos responsabilidad y más allá de buscar culpas es buscar soluciones. Este hecho, por ejemplo, de creer que con la llegada de los antibióticos y con la llegada de las vacunas, las enfermedades infecciosas habían sido derrotadas, pues creó un falso optimismo no solamente dentro del contexto, digamos, general médico, sino incluso en la gente, al punto de creer que esto pues se soluciona como siempre pasa, con algún remedio, con alguna cosa que la ciencia nos ponga dentro del contexto de investigación rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos dentro del marco médico, y estamos hablando en la academia, nos volcamos esencialmente a hablar de salud dentro del componente esencialmente curativo. Y esa cura siempre estaba. Es más, aquí no había ningún problema. Usted es obeso, pues no haga ejercicio, simplemente no prevenga, hágase una liposucción. Y promovemos dentro del marco mediático también eso. Usted tiene el colesterol alto, pues no haga dietas, no vigile la alimentación, tómese estas estatinas. Y básicamente centramos eso dentro del marco esencial de digamos, de la atención a la enfermedad. Y nos quedó por fuera todo este componente de la atención primaria, todo este componente de la prevención en el que están las vacunas. Me puse a revisar sobre este componente también en qué estábamos fallando. Y uno encuentra cosas como esta. La gente, la gente, la gente se nutre esencialmente de los medios generales de información. Fernanda lo decía claramente, también de las redes, pero esencialmente van al noticiero, esencialmente van a la televisión, esencialmente los que leen van a los periódicos. Y dentro de ese marco, nosotros en los medios masivos, de una u otra forma modulamos comportamientos a partir de 3 líneas concretas de acción dentro de lo que es lo que publicamos o lo que básicamente difundimos. Un componente aparentemente científico, en el que los periodistas nos convertimos en científicos. Y usted se puede dar cuenta, lo decía Fernanda ahorita, sí, de la noche a la mañana el periodista que está de turno, que nunca ha conocido exactamente cómo es la dinámica del virus, pues el tipo habla de lo que alguien le dice y el que está a la mano generalmente no es el más riguroso, no es el más técnico, sino es el que quiere aparecer.
Y ustedes se dan cuenta que nosotros las noticias las estamos nutriendo muchas veces desde el punto de vista, digamos, de la referencia, de esas fuentes que no son rigurosas, de la persona que está ahí, de la persona que tiene interés, de la persona que va más allá, digamos, del componente de servicio y sencillamente tiene el protagonismo incluso personal o con cualquier otro interés mediado ahí. Y uno lo nota, uno lo nota. Yo a veces veo y digo, esta fuente no sería mi fuente, sin decir que yo tenga en realidad el rigor para decir cuáles son o no son. El segundo componente es el componente de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los medios somos muy dados esencialmente a proyectar la historia de una persona como si fuera la generalidad. Y ustedes se dan cuenta, personas paradas en las puertas de los hospitales y dicen, aquí vemos a una persona que está entrando con dificultad respiratoria. Como fulano de tal, son miles de personas las que en este país y generalizamos al punto que la gente se ve reflejada ahí. Y el tercer componente es el del servicio. El del servicio que de una o de otra forma se queda corto. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de estar diciéndole a la gente, lávese las manos, utilice el tapabocas, tenga el distanciamiento y esencialmente no se reúna. Eso no vende desde el punto de vista mediático. Y entonces se vuelve una cosa ahí de llover sobre mojado. Y quienes lo hacemos, pues obviamente somos alarmistas y esencialmente no. ¿Qué pasa con estas tres cosas? Que cuando llegan a los medios generalistas, que son los que nutren la información esencialmente a la gente, porque los médicos cuando hablamos en los medios, para muchos de ustedes, hablan para sus profesores. Los médicos hablan para los colegas, están pensando qué pensará el colega que me está viendo, qué está pensando mi profesor, no qué está pensando la gente que me quiere ver o que necesita verme. Y dentro de ese marco, la información que llega dentro de estos tres componentes, tanto científico o componentes de la historia social que quiere de una u otra forma reflejar una realidad que no es, o potencialmente lo del servicio, son completamente parcializados. No tienen la información completa, queda fragmentado. Y si la gente no tiene la cultura, porque no la tenemos, para complementar esta información, se queda con eso. Eso es lo que nos está pasando con las vacunas. Qué curioso. Uno todos los días aparece en un grupo de chat y pertenezco a grupos de médicos, como todos ustedes. Y en algunos de ellos eso pasa de los centenares. Hice una encuesta parecida a la que hizo Fernanda ahorita en ellos. Dije, ¿ustedes se vacunarían sí o no? Y en el grupo de médicos, casi la mitad no se vacunarían. Y entonces uno dice, ¿cómo me voy a referenciar en ese grupo? ¿Bajo qué premisas o en qué condiciones yo potencialmente puedo replicar esto? ¿O cómo dentro de un contexto, porque son médicos activos, de una u otra forma ellos van a proyectar, ¿sí?, este componente de beneficio si de una u otra forma no están convencidos? Y aquí viene la reflexión. Si a eso le sumamos que desde el punto de vista gremial hay tanta dispersión, existen tantos gremios, el uno sale y dice, el otro sale y contradice, el otro sale, y naturalmente esa referencia obligada que debemos tener en la gente que sabe, no en el científico en este momento, sino en las personas que de una o de otra forma manejan la información para convertirse en traductores de servicio hacia la gente, pues de una o de otra forma pueden tener varias voces. ¿Y qué pasa con eso? Que en los medios, desafortunadamente, también vemos eso como competencia. Entonces, fulano de tal habla en un medio, porque sí, entonces el otro medio, para no copiar, para no sentirse chiviado, pone al otro que dice lo contrario para desmentir. Y ahí viene la primera reflexión. ¿Qué nos está pasando a los médicos del país? ¿Qué nos está pasando a las autoridades de salud cuando sabemos de antemano que el componente pandémico exige, si no acuerdos, por lo menos mínimos consensos que de una u otra forma se proyecten a la gente con elementos que no generen dispersión, ni muchísimo menos conviertan esto en un problema serio? Aumentar el problema. ¿Por qué? Porque en medio de la incertidumbre la gente siempre se va hacia el lado en el que de una u otra forma está más tranquila. Duramos en el tiempo exactamente 8 semanas diciendo que había una meseta de 150 fallecimientos diarios y que esa meseta nos daba un piso falso que necesariamente teníamos que proyectar otro tipo de medidas en diciembre. Lo dijimos 2 o 3 veces. Inmediatamente salió otra gente a decir que no.
que definitivamente la pandemia estaba controlada. Y ese marco no quiere decir que alguien tenga o no tenga razón. El problema es que de una o de otra forma, esas disparidades dentro de lo que son conceptos que deben tener mínimos acuerdos, definitivamente generan distracción en la gente y naturalmente nos convierten a nosotros en elementos, ojo, en elementos efectores de esos componentes negativos que modulan comportamientos. Hablo de los medios. Con las vacunas está pasando lo mismo. ¿Qué pasa? Que si la gente, hay unos movimientos antivacunas que están muy bien estructurados, que están aquí en este momento también en este foro, y de los cuales yo recibo correos diariamente en donde me vinculan con la casa no sé qué, con la casa Z, en donde sencillamente incluso dentro del marco de la difusión nos convierten como enemigos de la humanidad simplemente porque queremos hablar de la inmunización. Ellos están muy bien estructurados, lo decía Fernando, pero resulta que la contraparte no está estructurada, titubea. Y cuando hablo del rigor, eso definitivamente, porque no necesitamos al supercientífico que nos hable sobre los RNA, ni tampoco el asunto de la ultracongelación. No, la gente necesita saber exactamente si esto me va a proteger o no, y esencialmente cuándo me va a llegar la vacuna o si me va a llegar, pero que sean elementos concretos. Pero aquí todos, absolutamente todos, nos convertimos en medio de esta ignorancia en expertos. Y eso es un problema grave, un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día, en este componente, y vuelvo a decir, a hablar de los componentes de reflexión, yo encontré que experto en la pandemia es alguien que habla dos veces de lo mismo. Alguien habla dos veces de lo mismo y abajo lo titula el experto en. Entonces hay expertos en epidemiología, hay expertos en modelamiento, hay expertos en vacunas, hay expertos en epidemiología, hay expertos en prevención, hay expertos en dióxido de cloro, hay expertos en no sé qué. Y dentro de ese componente, uno sencillamente se come el cuento del tal experto. Entonces, aquí recojo lo que dice la doctora Hernández. Si nosotros encontramos dentro de los medios disparidad desde el punto de vista conceptual, ojo, una cosa es tener diferencias desde el plano conceptual y otra cosa es tener sesgos desde el punto de vista personal que proyectan elementos que definitivamente marcan eso que llamamos la infodemia o sencillamente las fake news. Y uno encuentra profesionales que sencillamente lo hacen. Y dentro de ese marco, si nosotros no tenemos elementos para contrarrestarlos, vamos a tener dificultades. Dos, el llamado a las autoridades. Yo sé que hay diferencias desde el punto de vista político, que uno no puede separar desde el plano social todos estos debates o todas estas discusiones, pero la gente que está afuera espera mínimos acuerdos. Veíamos hoy, por ejemplo, el asunto de las discusiones entre la Secretaría de Salud y la Personería de Bogotá para hablar simplemente de los números de camas de cuidado intensivo, sobre si hay 20 o 10 menos. Eso a la gente no le interesa, pero sin embargo se convierten en protagonistas que de una u otra forma recogen, son discusiones que recogen los medios en medio de un protagonismo que lo que hace es generar problemas allá, porque lo que necesitamos es otra cosa, es cómo que la gente no llegue a las camas de cuidados intensivos. ¿Cómo decirle a la gente que una cama de cuidado intensivo no le va a solucionar el problema? ¿O cómo decirle a la gente que el componente respiratorio que usted tiene no necesita obligatoriamente de una unidad de cuidado intensivo? Pero eso no lo encontramos nosotros en nuestro sector. Recojo lo que dice Fernanda para terminar. Yo creo que ustedes, nosotros, los medios, todos tenemos que hacer un frente común. Y por esa razón, aquí, los mínimos acuerdos que pongan esencialmente la gente y los beneficios en este momento, ¿sí? En el centro de todo. ¿Por qué razón? Porque todas estas disparidades de conceptos, de una u otra forma, lo que están es incrementando el problema. Y dentro de ese marco yo creo que nosotros tenemos responsabilidades, hablo de los medios y hablo también de los médicos. El llamado de nuestro papel, primero, pongámonos de acuerdo. Y que entendamos también que las autoridades, independientemente de sus diferencias políticas, de sus diferencias, no es el momento para hablar de consensos, pero tampoco es el momento para hablar de enfrentamientos. Y yo creo que nosotros, hablo de ustedes, esencialmente, dentro de un rigor técnico tenemos la suficiente autoridad, o tienen ustedes mejor la suficiente autoridad para poner el contrapeso y decir, ojo, paren aquí un momentico, hagan su discusión a puerta cerrada, saquen los resultados de abajo de la puerta y mientras tanto pensemos en la gente. El llamado. ¿Qué tenemos que hacer los medios en este momento? Pensar en cómo nos convertimos en los traductores reales de la información veraz, simple, sencilla. ¿Para quiénes?
no para el experto que siempre va a ir al medio a tratar justamente de justificar o de pronto de cuestionar lo que dicen allí. No, la gente que está allá en el barrio, la gente que está angustiada en este momento, la gente que se debate entre si sale a trabajar o sencillamente se queda encerrada. Esas personas, de una u otra forma, son nuestro objetivo. Y dentro del marco específico que decía Fernanda, todos somos comunicadores. Y dentro de eso el llamado es a eso. Nos ponemos también a disposición de esto, pero necesitamos mínimos acuerdos. Señor ministro, a los señores congresistas, a la gente. Yo creo que aquí hay más elementos de rigor que en otras partes. Y por encima de todo, tener esos mínimos de proyección hacia la gente que de una u otra forma nos garantizaría, por lo menos, esa modulación de comportamientos que sabemos de antemano que nos va a beneficiar. Eso no solamente dentro del marco de las vacunas, sino esencialmente para tratar de pasar este atolladero por el cual estamos pasando justamente con las citas de la pandemia. Quedo aquí dispuesto, pues obviamente recojo toda la información que dice, las diapositivas que trae Fernanda, y aquí lo digo, ¿sí? Comunicar en pandemias, comunicar en crisis, sencillamente está escrito, pero hasta en eso nosotros hemos entrado en crisis, porque no sabemos qué hacer, y dentro de ese marco sí sabemos esencialmente que dentro de la búsqueda de esas soluciones o de esas respuestas a la incertidumbre, los mínimos acuerdos, los mínimos consensos, empezando por nosotros, empezando por los médicos, que tenemos que retomar esa credibilidad que a veces vemos diluida, sencillamente es fundamental. Nosotros simplemente somos traductores. Y a los colegas periodistas, entender que de ninguna manera son los científicos. Ni los periodistas somos científicos, ni los científicos son periodistas. Definitivamente necesitamos hacer frente común para poner, vuelvo a decir, el centro en el centro de todo a la gente. Pero ¿cuál gente? No es la gente de las redes, no es la gente que lee, no, es la gente que está en el barrio, es la gente que está allá justamente en este momento debatiéndose entre qué hacer, entre si salir a trabajar o si quedarse, entre saber si de pronto se toma el agua que de pronto alguien le recomendó, que tiene mayor credibilidad, el señor de la farmacia y demás, a ellos. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, no solamente para esto, sino para todo lo que viene. Recuperar justamente el valor de la prevención, de la promoción y naturalmente empezar a hablar de salud dentro de un contexto más integral. En conclusión, doctor Esguerra, yo no traigo ningún elemento así de qué hacer porque no sé qué hacer. Y dentro de ese marco, si ustedes me ayudan a saber cómo hacer, sin duda los medios con los que trabajo se pondrán al servicio de eso. Mientras tanto, seguiré dando palos de ciego de buena fe, pero definitivamente no tengo las herramientas para hacerlo, porque sabemos de antemano que buscar consensos a partir justamente de la dispersión tan grande de conceptos, digamos, de pensamientos y de elementos contextuales dentro de los cuales se debate esto, en donde incluso uno encuentra, uno se sube a un, no sé, encuentra cualquier persona, el portero del edificio y dice, no, pues es que como estamos aplanando la curva, todos somos epidemiólogos, pero yo creo que aquí necesitamos recuperar la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de un sector médico y esencialmente estos llamados también son para que pensemos que dentro del marco gremial existen elementos de confluencia más que elementos de dispersión, justamente para poner, como digo, la gente en el foco de lo que en realidad nos debe interesar. El servicio, el bienestar de todos, que es también nuestro propio bienestar. Le mando la conferencia a doctor Vázquez ahorita si usted quiere dejarla algunas memorias que básicamente tienen algunas cosas como las que había dicho Fernanda y otras cositas. Muchas gracias, doctores Guerra, y a ustedes también por, la, por escuchar esta cosa ahí tan desilvanada, pero vuelvo y digo, también estoy en un atolladero el macho.